Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a CEU Alumni Online. Pues hoy viernes 22 de mayo y nada, disfrutando de un día soleado en algunos sitios, en Santander no. Y nada, pues encantados de que estéis aquí, que disfrutéis de esta sesión. No me voy a enrollar mucho, lo único sí que os cuento que no va a ser una sesión como las habituales, ¿vale? En esta sesión hoy vais a tener que participar durante la sesión. Hay una parte que ya sabéis y conocéis, que es la de lanzar preguntas a través del chat, que se seguirá evidentemente activa, ya que os hemos bloqueado todos los micrófonos para que no se ponen sonidos. Pero hay otra parte que vais a ver que va a haber un par de dinámicas en las que Lidia nos va a movilizar a todos y bueno, pues habrá sorpresas. Lo único que os digo es que os dejéis llevar, que disfrutéis de la sesión y que le saquéis el máximo provecho, porque yo creo que al final, tarde o temprano, todos pasamos por una entrevista de trabajo y hay que sacarle el máximo partido a sesiones como esta, que son las que os estamos regalando, por así decirlo, o compartiendo desde CEU Alumni. Doy paso a Sonia para que presente a Lidia y empezamos. Todo tuyo, Sonia. Gabriel. Gracias. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos otro viernes más a una nueva sesión de CEU Alumni Online. Hoy toca, pues lo que está diciendo Gabriel, hoy toca entrevistas de trabajo. Estamos tocando muchos temas, ¿no?, para mejorar la empleabilidad. Hemos visto Instagram, hemos visto LinkedIn, hemos visto el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Hemos estado hablando sobre cuestiones de ciberseguridad. Y nos quedan dos temas muy importantes. Uno es el de la marca personal, que lo veremos la semana que viene con Amigo Un Día, y otro es el de las entrevistas de trabajo. Y este es un tema que es muy interesante, además es crucial dentro de los procesos de selección. Y bueno, a mí me gusta mucho que lo imparta la persona, ¿no?, que nos acompaña esta tarde. Porque además ella es habitual de nuestros talleres en la Cardenal Herrera, en Valencia. Creo que ha colaborado, no sé si ya son 4 o 5 años, Lidia, no lo sé, ya son muchos años, ¿no?, colaborando haciendo estos talleres y la verdad que siempre hemos tenido unos resultados fantásticos. Ella es Lidia Martín, ella es psicóloga, tiene máster en gestión de recursos humanos y bueno, pues toda su trayectoria, que son muchos años, más de 20 años, se los ha dedicado precisamente a la gestión de personas, ¿no? Además lo ha hecho en distintos tipos de sectores. Lo ha hecho en el sector de la medicina, lo ha hecho en el sector de la moda. Actualmente está en el sector de la cosmética, en la empresa Derex, ¿no?, donde ella es ahora la directora de recursos humanos. Y yo no quiero decir mucho más, simplemente lo que os ha dicho Gabriel. Esta sesión la vamos a plantear o la hemos planteado de una manera un poco diferente. Es verdad que depende también de vosotros, ¿no? Y si participáis, pues la verdad es que agradeceros de antemano esa generosidad, porque lo único que pretendemos con esta sesión es que os llevéis algo, ¿no?, algo de valor, algo que os aporte, que luego os pueda servir. Entonces, nada, sentíos cómodos, sentíos totalmente libres, porque esto es un entorno de confianza. Y además, Lidia ya os lo va a proponer así, ¿no?, para que os sintáis perfectamente y consigáis, yo creo que lo más importante, que es llevaros algo de valor. Lidia, todo tuyo y gracias. Gracias, Sonia. Y precisamente lo primero que quiero es daros las gracias a CEU Alumni y a la Universidad Cardenal Herrera, pues bueno, por dejarme compartir esta horita que vamos a estar juntos, pues conocimientos, experiencias. Yo me sentiría muy satisfecha y mi objetivo es que alguna de las personas que esté esta tarde con nosotros pues se lleve alguna idea, algún ejemplo, alguna frase, alguna experiencia de esta tarde que luego la pueda aplicar y que pueda verdaderamente servirle para que cuando llegue ese momento de la entrevista, que llegará, pues sentirse seguro y bueno, y que este ejercicio que vamos a hacer esta tarde le sirva para sentirse pues más ligero y más seguro en ese momento de la entrevista. Y es precisamente por ello lo que explicabais, Gabriel y tú, el hecho de que sea un poco más participativo, porque estoy completamente convencida, y lo iremos viendo a lo largo de la tarde, que para que sentir esa seguridad que tenemos, que nos gusta sentir en las entrevistas, hay que preparársela. Y para preparársela, la mejor forma de hacerlo es practicando y reflexionando y pensando pues algunas ideas que durante esta hora vamos a ver. Y por eso, de verdad, estamos entre amigos. Y la finalidad de esta tarde no es evaluar a nadie, sino todo lo contrario, es aprovecharlo
para tener esa oportunidad de compartir aquí alguna experiencia y que os llevéis una idea y que os llevéis una experiencia participativa. Y bueno, y dicho esto, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Para empezar la presentación. A ver si... Exacto. Muy bien. Vamos a empezar con algo sencillo, que es planteando la definición de lo que sería, bueno, de dónde nos podemos ver nosotros, ¿no? Quiero decir, como os decía al principio de la charla, cualquiera de nosotros se puede ver dentro de unos meses en esta situación, porque, bueno, tristemente lo que vaticinan es que estos próximos meses y tal vez el próximo año pues no va a ser el mejor horizonte del mercado laboral. Y entonces, a mí me gustaría que cuando nos veamos en estas, pues decir, mira, me lo he preparado, he reflexionado y voy a por ello. Entonces, la manera de empezar, muy sencilla, es vamos a definir, a pensar qué es para una empresa. Yo voy a intentaros daros el enfoque de cómo lo planteamos en una empresa, para que también desde el otro lado conozcáis un poco la estrategia y qué es lo que pensamos cuando lanzamos una selección de personas. Esta podría ser una definición, ¿vale? ¿Qué se plantea la empresa? Pues la empresa se plantea encontrar el talento adecuado, ¿vale? El talento adecuado para desempeñar unas funciones del puesto, es decir, la mayoría de empresas pues tienen los puestos definidos y las funciones que tiene que desempeñar cada puesto, y además a un coste, no nos olvidemos, estas tres frases, cada una tiene su matiz y su carga, tiene que ser a un coste apropiado, también hablaremos de ello, es decir, vamos a plantearnos cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las que hay en el mercado. Bien, vamos a empezar por talento. Ahora se habla de talento, como sabéis, selección de talento, departamentos de talento, el vocabulario y el lenguaje va cambiando. ¿De qué está formado el talento? Vamos a ver estos tres ingredientes del talento. Por supuesto, todos tenemos muy interiorizado los conocimientos técnicos. De hecho, nos pasamos toda nuestra vida, y es algo estupendo y que, por supuesto, es necesario porque es la base, formándonos. Adquiriendo conocimientos técnicos con titulaciones, con formaciones posgrados, con complementaria, porque es la base de nuestra trayectoria profesional. Y lo tenemos clarísimo. También tenemos clarísimo que el talento, y todos nosotros también tenemos claro, que está formado por la experiencia, porque efectivamente cada uno de nosotros tiene una trayectoria profesional y nos sentimos orgullosos cuando hemos formado parte de algunas empresas que nos han dado la oportunidad de adquirir cierta experiencia y además pues, bueno, cierto bagaje y ciertas funciones porque hemos desempeñado unos puestos en ellas. Muy bien. Y las actitudes. Esta es la parte que nos vamos a centrar sobre todo esta tarde, y que las actitudes es como la hermana un poco fea, ¿no?, de lo que es el talento, porque verdaderamente perdonad un momento, disculpar un segundo, es lo que tiene el directo, voy a cerrar la ventana porque tengo mucho ruido. Ya estoy aquí con vosotros. Es lo que tiene, ¿no?, lo de la formación online. Bueno, entonces, las actitudes, que es lo que os decía, lo que nos vamos a centrar esta tarde, las empresas las tienen muy en cuenta, igual que los conocimientos técnicos y la experiencia profesional. Lo que ocurre es que la mayoría de ofertas de trabajo no lo vemos tan explícitamente como podemos ver los conocimientos o los requisitos que piden o la experiencia que piden. Muy bien, como os decía, yo creo que lo interesante es que veáis el enfoque de la entrevista, es decir, el enfoque de los procesos de selección de las empresas, cómo lo planteamos. El primer paso sería la descripción del puesto, es decir, esa definición de competencias. En todas las organizaciones hay una estructura, hay un organigrama,
hay un orden y, por lo tanto, cada puesto de trabajo tiene definido pues, lo que son, como decíamos, esos requisitos, esos conocimientos técnicos, esas habilidades. Y además esto es algo que está vivo, porque los puestos de trabajo, igual que las empresas, podemos pensar bueno, en una evolución, ¿no? Un puesto que ha empezado de una determinada manera, pues evoluciona hacia otra y las competencias van cambiando. Partiremos de aquí, es decir, definiremos el puesto y a partir de las competencias que se han definido, pues lanzaremos los siguientes pasos de lo que sería el proceso de selección. Segundo paso, muy importante, que esta tarde no nos vamos a detener tanto en él, pero sí que es interesante que por lo menos veamos una pincelada, sería las fuentes de reclutamiento. Una vez tenemos definida ese puesto, esas competencias, esa oferta, dependiendo del puesto que vayamos a cubrir, pensaremos cuál es la fuente de reclutamiento más idónea para buscar ese candidato. Aquí, dependiendo de ese puesto, utilizaremos una en concreto o varias a la vez. Aquí, la verdad es que la convivencia de las fuentes de reclutamiento a veces es muy acertada, porque podemos utilizar desde las webs de empleo generalistas que todos conocemos, hasta las redes sociales profesionales que también todos conocemos, pero hay muchas más, quiero decir, desde las universidades, el servicio, por ejemplo, de carreras profesionales, ¿no? que existen muchas universidades, en el CEU también existe, ¿no? Vamos, yo de hecho habitualmente les mando nuestras ofertas, o incluso las bolsas de máster. Y también algo muy importante que no nos debemos olvidar son los contactos referenciados. Pensemos que hay más de un 50% de ofertas laborales que están en el mercado oculto, es decir, que estas ofertas no salen a la luz, no salen ni en unas webs de empleo, ni siquiera en las redes sociales, en nada. ¿Esto cómo lo encontramos? Con los contactos. Es decir, es muy importante que si estamos en una búsqueda de empleo activa, lo demos a conocer. Lo demos a conocer a nuestros excompañeros, a nuestros amigos, a nuestros exjefes, exjefas, etc. Porque hay, como os digo, una serie de ofertas que no van a ver la luz. Aquí es importante que también tengamos en cuenta que cuando nos referencian por nuestra profesionalidad, no nos referencian por nuestra amistad. Con esto el consejo que os doy es que, por supuesto, todos intentamos ser lo magníficos profesionales que queremos y que podemos ser, pero en el contacto de las referencias, la persona que de alguna manera te está referenciando y te está facilitando es tu aval. Entonces, es algo lo sumamente importante para que cuando alguien, digamos, da un poco el aval por ti, efectivamente esas personas vayan a responder. Por lo tanto, importante esta fuente de reclutamiento, cuidarla, tenemos que cuidarla. Aquí, bueno, todo esto dentro de lo que es la empresa, ¿qué es lo que nos va a facilitar? Nos va a facilitar, el segundo paso es que nos lleguen currículums. A partir de esos currículums empezaremos lo que ya será el contacto más directo con la persona, porque hasta entonces, pues bueno, estamos reclutando, estamos viendo qué hay en el mercado. Con el currículum tampoco nos vamos a detener mucho, porque la jornada ya sabéis que va más centrándonos en este tercer paso que ahora luego veremos. Pero bueno, no quiero dejar de deciros que, por favor, el currículum es tu carta, digamos, de entrada para seguir en el proceso de selección. Con lo cual, revisémoslo, actualicémoslo. Hay cosas obvias como es la foto, pero a veces no son tan obvias, porque a mí me han mandado algún currículum, y esto no es broma, con alguna foto vestida de flamenca, que hay veces que la gente piensa, no, es que esto es para un puesto de creativo o es para un puesto de voy a ser distinto. Bien, o sea, quiero decir, es verdad que dependiendo al puesto que vayas a optar, el currículum lo puedes hacer mucho más visual, mucho más creativo, pero no nos olvidemos que es nuestra carta de entrada al proceso de selección y pues lo que va a hacer que avancemos o nos paremos, o sea, que ni siquiera nos den la oportunidad de poder seguir en el proceso, con lo cual actualicémoslo,
revisemos la coherencia del currículum, sobre todo que sea muy visual y muy sencillo de leer para la persona que tiene que hacer la criba curricular, porque poniéndonos en el lugar de esta persona, haceros la idea que hay veces que recibimos 500 y 600 currículums y por lo tanto pues una criba con tanto material, pues cuanto más la facilites y sobre todo cuanto más tú seas capaz de hacer resaltar la información vinculada con la oferta de trabajo, pues más facilidad vas a tener para seguir en el proceso de selección. Bien, hasta aquí tendríamos los dos primeros pasos de lo que sería el proceso dentro de la compañía. Nos centraremos sobre todo en el paso 3, ¿vale? Una vez hemos conseguido que esos currículums, que nuestro currículum pase al siguiente paso, ya habrá un contacto más directo con la empresa. Habrán unas entrevistas preliminares, que normalmente son telefónicas, y luego ya si además somos capaces de pasar esa entrevista telefónica, ya pasaremos a lo que sería la entrevista personal. Hay varias herramientas dentro de la entrevista personal que luego vamos a profundizar en ellas. Y tampoco me gustaría dejar de hablar del último paso, ya que nos vamos a centrar más en el paso número 3, pero en el cuarto, que sería la petición de referencias, vinculada también con bueno, antes ya hemos estado comentando algo, las empresas pedimos referencias. Entonces, hay dos maneras de pedirlo. La persona que participa en el proceso de selección te dice cuál es la persona que puede dar referencias sobre ella, qué persona puede referenciar, pero en esta hay ciertos matices, porque claro, si el mismo candidato ya te está diciendo que eres la persona que lo puede referenciar, seguramente la mayoría de veces, os aseguro, vamos, el 100% de veces habla bien de esa persona. Nadie va a darte unas referencias y contacto de alguien que no va a dar un buen aspecto, una buena imagen profesionalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es llamar a las empresas donde esta persona ha trabajado y llamar además a alguien que haya trabajado con él, es decir, a quien le haya reportado. El Departamento de Recursos Humanos puede informarle cuál es la persona con la que directamente ha trabajado y existen unas referencias mucho más reales a los resultados o el desempeño de esa persona. Aquí, como os digo, esto es importante. Porque también de cara a que vosotros cuidéis los desenlaces que tenéis en las empresas. Tenemos que cuidar siempre nuestra trayectoria profesional y los pasos que hemos ido dejando en cada empresa. Que una persona se desvincule de una empresa, no necesariamente las referencias deben ser malas de esa persona, porque las desvinculaciones de las empresas pueden ser por 1000 motivos. Por lo tanto, hay que intentar cerrar conflictos, hay que intentar salir lo mejor posible con un desenlace correcto y airoso con las empresas, porque la vida profesional es larga y, por lo tanto, no nos vayamos nosotros poniendo piedras en nuestro camino. Muy bien. Aquí tendríamos una visión global en la que podríamos ver todos los pasos de lo que sería el proceso de selección. Vamos a ir centrando. Os decía, vamos a centrarnos en el paso número 3. Lo primero sería las entrevistas telefónicas. Aquí la mayoría de nosotros ya nos la estamos jugando. O sea, recibimos una llamada de teléfono y es un momento importantísimo. El primero, como hemos dicho, es el de mi currículum. Hemos conseguido que llegue, que me llame, pero aquí te la vuelves a jugar, porque dependiendo del resultado de esta llamada, pasaremos a lo siguiente. Aquí pasan 1000 cosas. Una respuesta que me llama especialmente, que me resulta a veces graciosa, ¿no? Es cuando llamo a un teléfono y llamo una vez y no me lo cogen, llamo 2 veces y no me lo cogen, llamo 3 veces y no me lo cogen y al final me lo cogen, ¿no? Entonces me presento, mira, soy tal, de la empresa tal, pues has aplicado a esta oferta y hay gente que me dice, ¡ay! Menos mal que has insistido en la llamada, porque es que creía que me querían vender algo. Me están llamando de muchas empresas de telecomunicaciones pues para venderme X y claro, no te iba a coger la llamada. No sé por qué te la he cogido, pero bueno, muchísimas gracias por seguir insistiendo. Entonces, primer consejo que os doy. Si estáis buscando empleo,
Coger siempre la llamada, aunque os veáis un número desconocido o veáis un churro de número de estos que salen de centralita. Coger la llamada porque estáis en búsqueda de empleo. O sea, probablemente el número que llame no lo conozcáis, no lo tengáis en vuestros contactos. Entonces, y esto que os digo me pasa muchas veces. Llega un momento en el que pues, puedes llamar 3 veces, 4 veces, pero tienes más candidatos, entonces dices, bueno, mira, voy a pasar al siguiente. Entonces, no estamos para perder oportunidades. Otra respuesta que también me resulta a veces graciosa es el interés por la oferta, ¿no? Todo esto os lo digo, os lo comparto, porque ya simplemente el modo en que tenéis de coger el teléfono ya estáis dando mucha información. El interés por la oferta también, nada más contestar el teléfono, se ve el interés y sobre todo la información que tiene esa persona, ¿no? Y el conocimiento. Porque aquí te encuentras 2 tipos de respuesta. Una es de, ay, sí, claro que sí, bueno, me presento, es la oferta tal, un tipo de respuesta. La correcta, la que a las empresas nos gusta escuchar, es de, ay, claro, muchísimas gracias, claro, sí, la oferta tal, la empresa tal, dime, estoy a tu disposición, por supuesto. Y la otra respuesta es la de, perdona, es que, mira, he echado tantos currículums y he aplicado a tantas ofertas que ahora no tengo ni idea, mira, de la empresa en la que me estás llamando, de la oferta que me estás diciendo. Y entonces, además, te dicen algunos, ¿puedes, por favor, decirme y leerme la oferta? ¿Cuál es la oferta vuestra de vuestra empresa para acordarme? Sí, el interés, ¿no? O sea, dices, pero vamos a ver. Lo que espero es, por supuesto, que sepas que has enviado el currículum a la empresa, que demuestres ese interés, que sepas a lo que estás aplicando. Entonces, importante. Si no sabéis en ese momento que nos puede pasarle, porque habéis aplicado a 3 ofertas, mira, ahora me viene mal, ahora me puedes llamar dentro de 5 minutos o dentro de 10 minutos, te lo miras y luego, por supuesto, das una buena respuesta, sabes la oferta, sabes la empresa y estás súper interesado en esa oferta y en esa empresa. Vale, seguimos. Una vez ya hemos, saltado estos 2 pasos, verificamos coherencia de trayectoria. En los currículums lo que ves son, pues bueno, al fin y al cabo un escrito con diferentes fechas, algunos currículums tienen muchos cambios, otros menos, entonces haces como una pequeña criba, una pequeña verificación de que esos cambios que esta persona ha estado teniendo a lo largo de su trayectoria profesional, pues han sido debido a algo, ¿no? Hay veces que ves algún currículum que tiene bastantes cambios, pero es que todos están argumentados. Mientras una persona pueda argumentarte pues un cambio de residencia, que se le acabó el proyecto en esa empresa porque encontró otro que le interesaba más, en fin, quiero decir, no tiene por qué ser negativo si hay un buen argumento detrás de los cambios. Y precisamente sería lo siguiente, ¿no? La inquietud de cambio. En la entrevista telefónica, una de las preguntas que siempre hacemos es qué es lo que te lleva, y sobre todo si esa persona está trabajando actualmente, a hacer el cambio. Aquí también es importante que seáis honestos, que seáis sinceros, si es un cambio de proyecto, si es un cambio, tiene que tener bien argumentado detrás el por qué te has interesado por esa oferta. Si tienes una inquietud de cambio, es porque hay algo donde tú estás, pueden ser 1000 cosas que no te están encajando, y sin embargo en esa oferta que estás ahora viendo hay algo que sí que te ha llamado la atención y que sí que te encaja más para este momento de tu vida. Es lo que te van a sondear. Si lo que tú estás buscando lo vas a encontrar en esa empresa. Hay otro tema que aquí, amigos, no tenemos escapatoria, que es la prueba de idiomas. Como sabemos, el papel es muy socorrido y todos tenemos un altísimo nivel de inglés y todos tenemos un altísimo nivel de muchísimos idiomas, pero aquí no hay escapatoria, porque en la entrevista telefónica hay una parte que para y dices, bien, vamos a continuar haciendo la entrevista en inglés. Y entonces, pues bueno, ahí puede que ya, en fin, nuestra moral no haga pumba, porque no puedas seguir manteniendo o sí. Con esto os quiero decir que seamos sinceros. Si tenemos un nivel X, también es cierto que a veces en las entrevistas telefónicas uno se sorprende y pues sale más airoso de lo que pensaba, ¿no? Pero es algo que verdaderamente aquí puedes verificar si tienes ese nivel de idiomas o no tienes ese nivel de idiomas. Y algo importante también es el ajuste de pretensiones económicas con el salario que la empresa puede ofrecer.
Esta es una criba importantísima que se hace en la primera entrevista telefónica, porque todas las empresas, acordados de la definición con la que hemos empezado, tienen claro, cuando lanzan una oferta de trabajo, cuáles son el coste adecuado que la empresa se puede permitir para cubrir ese puesto, para cubrir esa vacante. Con lo cual, a veces tienes margen, a veces ni siquiera tienes margen. Entonces, aquí tenéis que vosotros tomar la decisión. Si lo que vais buscando, tener un poco de vista más a largo plazo. Si lo único que vais buscando es una mejor pretensión económica y lo tenéis claro, que hay candidatos que lo priorizan de esa manera, pues estupendo. Tú lanzas tu pretensión económica y si además para ti la prioridad es eso, porque por lo que sea en tu vida necesitas ganar eso, estupendo. Ahora bien, hay que tener un poco de miras a largo plazo y ver el proyecto. Si lo que vas buscando es un proyecto, una trayectoria profesional, un crecimiento, si en esos momentos de tu vida, que esto es muy respetable, puedes aguantar o puedes empezar a tener un salario inferior incluso que el que tenías antes, valoremos otras cosas también. Valoremos también la solidez de la empresa, la seguridad que me puede dar, otro tipo de aspectos, ¿no? Una excompañera que me decía, la verdad es que me llama la atención porque cada vez que cambio, ¿no? hago cambios laborales, pues es como he hecho dos pasos atrás económicamente, pero bueno, luego ya voy alcanzando los niveles con los que iba teniendo en mi experiencia anterior y además, pues bueno, voy valorando pues, otro tipo, ¿no? de experiencias que me pueden dar las nuevas empresas. Esto es algo que cada uno tiene que valorar y depende de la situación de cada uno. Muy bien. Hasta aquí hemos visto lo que serían las primeras partes de lo que es el proceso de selección. Y os quiero situar en algo que lo hemos vivido todos, que es marzo del año 2020. Esto ha sido un punto y aparte en la vida de todos nosotros y, por supuesto, en la vida de las empresas. ¿Qué ha sucedido? Hay un nuevo escenario, además global. Esto no ha sido, vamos, en España, en Valencia, en Europa, es un escenario global. La realidad de todos nosotros ha cambiado absolutamente. Y además, como os decía, y como todos hemos vivido, las empresas han cambiado. Hemos tenido que cambiar por necesidad y a un paso acelerado. Lo que pensábamos hacer en unos años, nos ha tocado hacerlo en unos meses. ¿Qué ha pasado con las personas, que son las que sostenemos las empresas, al fin y al cabo? Que hemos reaccionado como buenamente hemos podido y además cada uno de nosotros como mejor sabíamos, por supuesto. Sin embargo, hay algo que es tal cual, que no todas las personas han reaccionado de la misma manera, incluso estando a veces en la misma situación. Yo supongo que ahora que estamos oyendo esta frase, a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en nuestra vida personal, ¿no? que ha reaccionado de diferente manera, ¿no? ¿Y esto por qué ha sido? Ha sido porque la actitud es la que ha marcado la diferencia. Y volvemos a lo mismo, volvemos al mismo mensaje. La actitud, la competencia. Algunos cambios que se han producido en las empresas, algunos de ellos los tenemos aquí. Ahora, ¿no? Bueno, hemos visto el teletrabajo, ¿no? Al empezar la presentación, ¿no? Pues hemos visto que estamos trabajando en nuestra casa. Ello conlleva, pues bueno, que el entorno haya cambiado completamente. Eso nos ha hecho tener que convivir, ¿no? en nuestras situaciones personales, con las situaciones profesionales. La comunicación es distinta, lo estamos viendo esta tarde. Bueno, la formación antes mayoritariamente era presencial y ahora la presencial no existe. Toda la comunicación, toda la formación es online. La comunicación entre nosotros ha cambiado por completo. Además, hemos tenido que acelerar, como decía, lo que antes pensábamos que lo íbamos a cubrir en unos años, lo estamos cubriendo en unos meses y hemos tenido que orientarnos todos digitalmente y aprender pasos acelerados
pues bueno, nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar. Y algo muy importante, que es que de una manera absolutamente bárbara estamos gestionando incertidumbre absolutamente todos los días. Todos los días cambian, es decir, lo que vale hoy, en 24 horas ya no nos sirve. Y hay veces que ni en 24 horas, porque estamos teniendo situaciones que en el mismo día nos llegan informaciones bueno, que se van contradiciendo y que van cambiando. Reales decretos, normativa nueva, etcétera, etcétera. Llevamos ya un lío estupendo, pero estamos bueno, trabajando y estamos sacando nuestras vidas con aprendiendo esto, ¿no? Que es gestionando esta incertidumbre que todos estamos manejando. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro primer ejercicio y que os planteo, os animo a que, porque creo que es muy interesante que lo pensemos, porque a partir de aquí vamos a empezar a trabajar las actitudes y las competencias. Me gustaría que pensáramos qué competencias, con toda esta nueva realidad que yo os he dado pistas, y que bueno, no hace falta que yo os dé pistas porque todos la estamos viviendo, pensáis que van a valorar las empresas. ¿Qué actitudes son las que van a valorar las empresas y por lo tanto para adaptarnos a esta nueva situación y que en la próxima entrevista, por ejemplo, os van a medir? Estoy viendo que están escribiendo por el chat. Perdóname, Lidia, que me meta así para explicarles a los asistentes. Os cuento lo que vamos a hacer. Esta es una de las cosas que os había avisado al principio. Os vamos a enviar a una sala virtual. Bah, estamos que lo tiramos. Ya estamos en plan con salas virtuales y demás. Entonces, os vamos a enviar a una sala virtual a todos, ¿vale? Es probable que coincidáis a lo mejor con Lidia y con Sonia y demás. Os vamos a dar 4 minutos para que entre vosotros debatáis cuáles son esas competencias que creéis que van a valorar en esta nueva realidad, ¿vale? De todas las que vosotros saquéis, tenéis que hacer una selección de todas esas que salgan, porque seguro que son muchas. Entonces, de todas esas tenéis que sacar las 4 más votadas o las 4, ¿te parecen bien, Lidia, o cuántas? Sí, con 3 o 4 suficientes. Vale, vamos a ser 4, vamos a ser generosos, vamos a con 4. Entonces, tenéis que nombrar un representante y ese representante las tiene que poner en el chat, ¿vale? Entonces, procedimiento. Ahora de repente vais a desaparecer de aquí, os va a salir una ventanita y que os va a decir que os estamos invitando a una sala privada. Es completamente aleatoria, ¿vale? Entonces, con esas personas que coincidáis en la sala, sacáis las competencias, hacéis un listado, de esas competencias hacéis una selección de 4 y las ponéis en el chat, ¿de acuerdo? ¿Entendido todo? Si no, de todas maneras, podéis gritar, que no os vamos a oír, pero bueno, os ayudamos. Vamos a hacerlo. Vamos a poneros en 4 o 5 participantes por sesión, ¿vale? Para que tengáis turno para participar todos y tal. Os hacéis la presentación del minuto rápida de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y os ponéis al lío, ¿vale? 5 minutos, vais a ver que de repente empieza una cuenta atrás dentro de 8 minutos. Es decir, hay 42. Vais a ver que salta un minutito para que volvamos todos otra vez al plenario, ¿vale? Pues adelante. Tenéis que darle a aceptar los que no habéis aceptado, ¿vale? O sea, que estoy viendo que hay algunos que ya sí. Genial. Genial. Perfecto. Begoña, María, Marisa, estáis invitadas a una sesión en la que tenéis que acceder
os ha tenido que salir una ventanita. Si no, pues nada, no vais a poder participar, pero bueno, que si podéis entrar, pues fenomenal. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola. Te cuento, estamos justo en una sesión, bueno, estamos en la sesión, lo que pasa es que hemos separado a la gente en salas porque ha hecho una dinámica la ponente. ¿Te importa? Quedan como 3 minutillos, ¿te importa mantenerte aquí a la espera? Te No, en digo, absoluto. ¿vale? Perfecto, gracias, y perdona. Beatriz, no sé si tú me estás oyendo, espero que sí. Es un poco lo mismo que le he contado a Víctor, así que si te parece, pues lo...
Lidia, espera un segundito que te reinicio el micro. ¿Qué tal? Bien, en el Vale. grupo era mediante el chat. ¿Porque no pueden hablar o qué? No, yo no los he oído, pero con el chat lo han conseguido. Ah, sí. Ah, vale, vale. Han estado compartiendo y han concluido unas... Bueno, no sé, eso ves ahí ya se me había ido. Es que claro, volverles a activar a todos el micro y Sí. silenciar es un poco. Sí, Pero bueno. sí, yo sí que podía hablar y ellos me escuchaban y luego ellos iban poniéndolo. Vale. Vale, pues bueno, a ver si ahora. Sí, hemos Bueno, dado tiempo ya, ¿no? 1 minuto 21 he puesto yo, pero bueno, me quedaba. Lo vamos a hacer ya, de tener Sí, todas las sí, sesiones y para que así no se nos pase el tiempo. Y ya están en los 5. Es 1 minuto lo que queda para. Les está avisando ya a todos. vale, estupendo. Ah, mira, vemos las caras. Uy, hay gente que pone cara de uff, yo no, Nieves, la he pillado a Nieves que ha puesto cara de no, yo no quiero que me vean. Sí, ya. Es normal, ¿eh? Estamos en nuestro... Estamos en nuestro, claro. Bueno, pues un segundito porque está acabando la gente, quedan 17 segundos, o sea que se está reincorporando la gente a la sesión. Son los 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genial. Vale, pues si os parece, ahora ya supongo que habréis acordado entre vosotros quién es el portavoz o portavoza, no sé si se puede decir portavoza, pero bueno, portavoz o portavoza. Si os parece, lo ponéis en el chat y yo os lo voy leyendo y tú si quieres, Lidia, pues vas dando tu opinión, ¿vale? Y así luego lo comentamos. Vale. ¿Os parece, chicos y chicas, lo vais poniendo en el chat? Me ponéis los 3 o las 4 competencias máximo. Bien, aquí me ponen adaptabilidad, Lidia. Sí. Sería una. Jesús comenta flexibilidad, resiliencia, compromiso, proactividad. Muy bien. A ver si hay alguno más. Antes había adelantado Ana Verdú y había comentado competencia digital. Paula comenta adaptabilidad, empatía, capacidad de aprendizaje, desarrollo en entornos digitales. iPad, que no sé quién es, pero había dicho adaptabilidad y también dice habilidades digitales. Carlos Gabilondo comenta productividad, adaptabilidad, gestión del tiempo y resiliencia. Muy bien. Carmen Tárraga comenta creatividad, disponibilidad al teletrabajo, innovación y resiliencia. Sonia Cabañas, esta me suena, capacidad, adaptabilidad y flexibilidad, competencias digitales, capacidad de aprendizaje y actitud positiva. iPad añade a las que había comentado antes versatilidad y gestión de la incertidumbre. Víctor comenta gestión del cambio, comunicación efectiva, flexibilidad. Muy bien. Creo que la flexibilidad es una de las que más... Carlos Gabilondo, productividad, adaptabilidad, gestión del tiempo, resiliencia, que me he equivocado en lugar de... había puesto proactividad y comenta que es resiliencia. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena sesión, ¿no? Sí, un buen ejercicio. Sí. Pues habéis estado muy acertados, la verdad. Porque vamos a ver algunas de las competencias que efectivamente son cruciales para esta nueva realidad. Orientación a resultados. Esta definición, hablamos de la preocupación por realizar el trabajo, hablamos de tratar de sobrepasar objetivos, palabra objetivos, muy importante. Habéis hablado de la productividad, fijaros en esta definición, gestionar eficazmente recursos, impulsando siempre los resultados, palabra objetivos, palabra eficaz, gestionar recursos, palabra resultados, criterios de rentabilidad, cumplimiento de plazos, estándares de calidad, binomio coste-beneficio. A ver, el presencialismo ha muerto.
Ahora las empresas, más que nunca, tienen que tener claros los objetivos que cada una de las personas que trabajan en la compañía y en los departamentos tienen que establecer, tienen que conseguir. Porque además vamos a entrar, y ya estamos entrando, en una etapa en la que los recursos van a ser limitados, van a ser muy limitados, porque no vamos a estar en épocas de bonanza. Con lo cual, la gestión de esos recursos de los que vamos a disponer va a ser crucial. Es decir, que de lo que cada departamento y cada persona y cada puesto dispongamos, los sepamos utilizar hacia resultados, con criterios de rentabilidad. Por lo tanto, muy bien encaminados. También habéis hablado de adaptación y gestión del cambio. Vamos, importantísima. Porque lo que se nos presenta ahora es una nueva perspectiva, un enfoque completamente diferente. Y por lo tanto necesitamos personas que sean abiertas de mente, que esa gestión de la incertidumbre, de hacer un día algo de una determinada manera y hacer al día siguiente de otra determinada manera, no los paralice, es decir, no haga que pues su trabajo, esto le impacte de tal manera que no vaya evolucionando, porque es la capacidad además de asumir nueva disposición, y aquí también habéis acertado con el tema de orientación digital, nuevos sistemas de trabajo e innovaciones. La innovación va a formar parte del éxito de las empresas que sepan innovar, las empresas que sepan realizar sus procesos adaptándose a este momento son las que van a perdurar y son las que van a seguir en el mercado. Por lo tanto, necesitamos gente que esta competencia esté impregnado de ella, que sean personas que se vayan adaptando a estos cambios y a estas innovaciones y que además, importantísimo, vea esto como una oportunidad, que vea una oportunidad de crecimiento, que ante una dificultad la lectura que haga es, ahora lo tengo que hacer de otra manera. No, o sea, es una oportunidad para aprender, para trabajar de otra manera y para superarme. Orientación al cliente. En fin, ahora todos lo hemos pasado muy mal, muchas empresas lo han pasado muy mal precisamente porque se han quedado sin clientes. Tenemos que cuidar muchísimo al cliente. Y además aquí hay una idea errónea de algunas empresas en las que piensan que la orientación al cliente solo puede tenerlo, o sobre todo debe tenerlo, los departamentos y las áreas que están vinculadas completamente con el cliente, los que tienen contacto con el cliente, cuando esto tiene que estar impregnado en toda la compañía. Es decir, un puesto administrativo, un puesto de técnico X, tiene que tener esta orientación al cliente, porque esto significa que tiene interiorizado que cualquier tarea, que la tarea que está haciendo forma parte de un proceso, que el resultado, el objetivo es tener contento a ese cliente. Tu trabajo no es la tarea que estás realizando únicamente en este momento. Esa tarea tiene sentido desde el momento en que forma parte de todo un conglomerado de tareas que van dirigidos a un cliente, a que un cliente esté contento. Por lo tanto, toda la compañía tenemos que cambiar y que absolutamente toda la compañía, cualquier puesto, tenga esa orientación al cliente. Trabajo en equipo. Vamos a ver, lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo en el día a día con todo lo que está pasando. Las empresas, las personas que colaboren, que cooperen y que compartan y que sobre todo tengan claro cuál es el objetivo común, son las que van a salir adelante, son las que van a triunfar, porque ahora más que nunca nos necesitamos los unos de los otros. Y esto es importantísimo porque también está completamente vinculado con la gestión de la incertidumbre. Si os dais cuenta, en esta situación en la que la gestión de la incertidumbre es diaria, todos hemos reaccionado de la misma manera, o muchos hemos reaccionado de la misma manera. Cuando nos ha llegado una información que considerábamos que era importante que la supiera el resto de las personas, la hemos compartido, hemos colaborado, hemos cooperado y sobre todo hemos compartido cierta información, a veces en exceso, porque hay veces que se nos ha ido un poco de la mano y la criba de información hay que hacerla también. ¿Para qué? Para conseguir un objetivo común, que en este caso de la crisis lo teníamos todos claro. En las empresas va a pasar igual. Quiero decir, el objetivo común de la empresa es el que todos tienen que tenerlo claro. ¿Y de qué nos sirve una persona que tiene unos conocimientos técnicos importantísimos si no los está compartiendo
y colaborando con el resto de departamentos, por lo tanto, con el resto de las personas con las que trabaja. Importantísimo que las personas que lideren todo esto sepan trabajar en equipo. Comunicación. La comunicación ha cambiado, desde luego, pero que haya cambiado no quiere decir que tenga que reducirse o que tenga que desaparecer. Simplemente tenemos un ejemplo en esta formación, nos vamos a comunicar de otra manera y nos estamos comunicando de otra manera, pero también es importantísimo que sigamos con ese flujo de comunicación en la empresa, para que esa habilidad y esas experiencias las podamos compartir e impliquen pues, esa voluntad, ¿no?, de mantener a todos comunicados absolutamente con todo lo que está pasando. Y otra de las competencias a las personas que gestionan equipos es la del liderazgo. Es complejo en este momento, pero ahora las personas que gestionan equipos es necesario que estén a la altura. Es decir, ahora no es lo mismo tener a tu equipo alrededor, que les ves las caras, hay una comunicación, que es la otra competencia que hemos hablado, más de cara, tú te levantas, fluye. Ahora cada uno estamos en un entorno distinto y por lo tanto es importantísimo saber transmitir esas directrices, esas prioridades, esos objetivos también de los que hemos hablado al principio con la orientación a resultado. Tenemos que preocuparnos de conocer a las personas que trabajan con nosotros, en nuestros equipos, y saber qué es lo que podemos, ¿no?, sacar de cada uno de ellos, incluso en esta situación, y sobre todo influir positivamente en esa motivación en un momento tan crucial como en el de ahora. Muy bien. Bueno, enhorabuena a todos porque las competencias las habéis sabido dirigir y orientar muy bien. Y ahora, para un poco finalizar, vamos a hacer un resumen de lo que serían las dos herramientas que tenemos para explorar estas competencias y sobre todo nos vamos a centrar en la entrevista de incidentes críticos. Simplemente, bueno, la dinámica de grupos, comentaros que algunos de vosotros supongo que habréis participado en alguna en la que se expone un problema y se debate y entonces se observa si conductualmente la persona tiene esa capacidad de comunicación o esa capacidad de persuasión o, bueno, cómo se relaciona con el resto del equipo. Pero sobre todo me interesa que nos basemos en la de incidentes críticos porque esto es lo que basamos las entrevistas por competencias. La entrevista se basa en que parte de la premisa de que una persona que tiene una determinada competencia durante la entrevista obtienes evidencias de que esa competencia la va a demostrar en un futuro. El haberla demostrado en un pasado de alguna manera nos da la garantía de que en un futuro la va a volver a utilizar. ¿Cómo la hacemos? La entrevista por competencias es mediante preguntas abiertas. En la que el entrevistado tiene que describirte detalladamente lo que hizo, lo que dijo, lo que pensó y lo que sintió en determinadas situaciones. Es importante que el entrevistado identifique experiencias que han sido importantes para él, porque es, bueno, la oportunidad que tienes de evidenciar ante el entrevistador que esas experiencias has podido demostrar que tienes esa actitud. Porque durante la entrevista, contando esas historias, lo que se ve es esas conductas, esos pensamientos o esas emociones concretas que has tenido en esa situación. Bien, aquí es donde vamos a lanzar el siguiente ejercicio, pero antes vamos a prepararnos, ¿vale? Porque cuando yo os decía que es importante preparar la entrevista, me basaba en que antes de acudir a la entrevista tenemos que vamos a ver si a través de la descripción de la oferta de trabajo puedo ver qué competencias son las que van a valorar. Lo que os vais a encontrar es que en algunas ofertas de trabajo muchas veces lo ponen evidente, buscábamos a una persona con orientación tal cual y hay otras que no la ponen.
pero que no lo pongan no significa que en la entrevista nos lo vayan a medir. Por lo tanto, antes de ir a la entrevista vamos a ver si somos capaces de descifrar esas competencias. Hay una pista que es también la cultura de la empresa. O sea, hay muchas compañías que de alguna manera publican cuáles son los valores y cuáles son las actitudes que se valoran en esa empresa. Seguro que os viene alguna a la mente. Y luego vamos a pensar en nosotros. Hemos investigado la oferta, pero algo muy importante es plantearnos si nosotros mismos conocemos qué competencias destacan en nuestra forma de trabajar, ese autoanálisis que hay que hacer. Porque vamos a tener que pensar, cuando vayamos a la entrevista, cómo vamos a demostrar esas competencias durante la entrevista. ¿Cómo vamos a demostrar esas competencias? Con nuestras historias. A través de qué historias vividas en nuestra trayectoria profesional vamos a querer evidenciar, vamos a querer compartir para poder vender que tenemos esas competencias. Bien, nuestras historias con competencias. No es fácil contar una historia. Quiero decir, cuando tenemos una entrevista estamos acostumbrados a tengo esta formación, he trabajado en tal empresa y la mayoría de veces las personas lo que hacen es detallarte las tareas que han hecho. Detallan tareas. Hacía esto, hacía lo otro y hacía lo demás. No. Aquí estamos buscando historias. Historias que evidencien que tú tienes una determinada competencia. Toda historia tiene que tener un comienzo, un nudo y un final. Tu papel tiene que ser importante para evidenciar que efectivamente tienes esa competencia. Para evidenciar que tu papel es importante, hay que saber diferenciar cuál es tu rol dentro de esa historia y cuál es el rol del resto de las personas. Porque cuando a veces contáis historias, la habláis en plural. Sí, porque el departamento o el equipo conseguimos este logro. Bien, se consiguió este logro, pero ahí viene la historia. ¿Qué pidieron? ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué papel activo o cuál fue tu rol dentro de esa historia? Es decir, se busca un alto nivel de detalle significativo. Bien, y ya por último, por lo menos sí que me gustaría practicar alguna de estas competencias, porque como os he dicho, yo quería plantear esta jornada como una oportunidad para vosotros para que practiquéis precisamente contar alguna historia que pueda evidenciar estas competencias. No sé si algunos de vosotros tenéis identificadas cuáles son vuestras historias importantes para vender vuestras actitudes en las entrevistas, pero yo os voy a plantear una. Y sobre esta, Gabriel, ya damos paso a quien quiera compartirla. Sí, son las que están en pantalla, ¿verdad, Lidia? Es esta. Perfecto. Luego veremos qué competencia es, pero yo creo que, bueno, se puede ver. Vale, yo no sé qué le parece a todos los asistentes. Ha habido una persona que se llama, en el chat, se llama Dayan, que dice que la semana que viene tiene una entrevista. Yo creo que por solidaridad podemos comentarle a él o ella si le apetece participar y eso que se lleva. Así que, Dayan, manifiéstate en el chat. Gracias, dice. O sea, que entiendo que es un sí. Pues nada, todo tuyo, Dayan. Yo, si quieres, lo que te voy a hacer es activarte el micro y así podemos hacer el roleplay. ¿Le llamamos, Lidia? Sí, sí. Perfecto. Pues, a ver, el objetivo de esto es que Dayan, ¿es su nombre? Dayan, sí, Dayan, perfecto. Es Dayan. Hola, Dayan. Hola, Lidia. Encantada. El objetivo de esto, Dayan, es que practiques y que si la semana que viene te preguntan esto, que sepas qué es lo que van a querer identificar y que ya empieces a pensar cuál es tu historia importante para poder demostrar que tú esta competencia la tienes. Si yo te pregunto en la entrevista, cuéntame una situación de tu vida profesional en la que hayas vivido un cambio importante y por lo tanto me gustaría que me comentaras cómo reaccionaste, qué obstáculos te encontraste y cómo solventaste esos obstáculos. Bueno, yo soy periodista y el cambio más importante fue una situación que vivimos con diferencia horaria. Trabajaba en América
y tenía una diferencia horaria con Madrid de 6 horas. El caso fue la liberación de Ingrid Betancourt. Cuando se libera Ingrid Betancourt, yo soy la cabeza de equipo de la parte gráfica de una agencia de noticias importante. Con la diferencia horaria teníamos que ser muy rápidos, teníamos que preparar un fotógrafo, un periodista y una cámara que se fuera a la zona in situ donde había sido liberada. Esto implicaba avión, saber si tenía que irse con el gobierno o no. Y además de distribuir este personal, teníamos que quedarnos con alguien en la base donde estábamos. Todo esto con la diferencia horaria. Teníamos que ser rápidos, ágiles y que cuando nos conectáramos con España, ellos ya tuvieran el resultado. Estuvimos trabajando desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y cuando conectamos con Madrid, simplemente les dijimos cuál había sido el plan que habíamos escogido, que ya teníamos con todas las dificultades que significa trabajar en la noche con una noticia bomba de última hora y no sabíamos al principio dónde íbamos a tomar el avión, con quién íbamos a viajar, pero bueno, poco a poco todo ese tipo de circunstancias se fueron abriendo y a las 4 de la mañana entregamos un plan perfecto tanto a los clientes como a Madrid, de cuántos iban a ser las personas que se iban a desplazar a la zona y luego las personas que se iban a quedar en Bogotá, porque esto era en Colombia, cuáles eran las personas que se iban a quedar pendientes en Bogotá para cubrir las diferentes zonas de información. Muy bien. Muy bien, Dayan. Si te hicieran esta pregunta en la entrevista, ¿qué piensas que estarían queriendo identificar? ¿Qué competencia? Mi entrevista la he pedido yo. Al lugar donde yo voy a ir, no buscan a nadie. Voy yo a venderme. Voy yo a venderme porque he visto que tienen una fuga de comunicación que es importante por esta gestión de la incertidumbre. Entonces he ido yo a pedirla y voy yo a mostrar que tenemos que gestionar la incertidumbre de una manera clara, concisa, inmediata y eficaz. Y esto me ayuda a que ellos se den cuenta que me adapto con facilidad a las circunstancias, puedo ser resolutiva, muy bien, soy metódica y organizada. Muy bien. Pues efectivamente has contado una historia de adaptación a los cambios. O sea, a ti se te dio la situación que tuviste que dar una solución a un problema importante y que además tenías que darlo de una manera, fue un desafío, ¿no? Como pone en la definición, porque desde luego la situación que has contado no es cualquier situación y que además la respuesta la diste con seguridad, demostraste esa flexibilidad, porque, bueno, adaptaste la banda horaria, en fin, los obstáculos los fuiste manejando y por lo tanto tuviste estrategias de respuesta a los cambios. Con lo cual creo que es una buena historia para poder defender esta competencia. Trabájala un poco más, Dayan, no porque no sea una buena historia, que lo es, sino porque los entrevistadores lo que quieren es que bajes a detalle. Durante la entrevista, si es un buen entrevistador, te irá preguntando sobre la situación larga, vamos creando subsituaciones, porque se van creando, pues bueno, interrogantes y te irán guiando. No obstante, si no te guían, hazlo tú. O sea, intenta sacar cuál es la información que quieres resaltar para poder, pues bueno, demostrar que tienes esta competencia y además también demostraste que tienes una gran adaptabilidad no solo a los cambios, sino también una presión al estrés, ¿no? O sea, fue una situación bastante estresante por lo que nos has contado y además, bueno, diste una solución y un buen resultado. Con lo cual, perfecta, trabájala más porque además, sobre todo, la clave es que tú te conozcas tu situación, que tú te conozcas tu historia y que le vayas sacando detalles para ir mejorándola. Porque todas las historias, todos, claro, como son vivencias que nosotros hemos tenido, hemos vivido, como que somos muy conscientes de ellas, pero a veces no es lo mismo contar la historia, que lo que tú tienes en la cabeza y las sensaciones que tienes. Entonces tienes que conseguir saber expresarlo
saber sacar esa luz y ese resultado de esa historia. ¿De acuerdo, Dayan? Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Genial. Dayan, te vuelvo a silenciar, ¿vale? No por nada, sino para que no se quejen el resto de compis. Lidia, no sé si quieres añadir algo más. No, a ver, un poco por ceñirnos al tiempo, he querido poner este ejercicio por lo menos de adaptabilidad al cambio. Alguno más, por ver alguno más, esta podría ser alguna de las preguntas, aunque por el tiempo ya no vayamos a dar pie, pero os pueden preguntar, pues describe una situación importante donde afrontaste un problema complejo que requirió análisis. Como veis, son preguntas abiertas para dar pie a contar vuestras historias. Esta, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué aspectos principales analizas? Pues os estarían midiendo resolución de problemas. Entonces, bueno, para finalizar, un poco la conclusión sería haceros vuestra historia personal, vuestra historia profesional. Todos nosotros, absolutamente todos, somos capaces y hemos sido capaces a lo largo de nuestra vida profesional en salir airosos de nuestras historias, de problemas complejos, y lo que ahora tenemos que conseguir y tenéis que conseguir es saber transmitirlo en la entrevista. Entonces, haceros vuestra historia, sacar esa información y darle valor porque hay mucho valor dentro de vuestras historias. Genial. Ya está, Gabriel. Pues muchísimas gracias, Lidia. Sí. A los asistentes, tenemos 21 minutos para hacer preguntas, así que si os parece, podéis ahora irlas lanzando. No lo habéis hecho porque también hemos estado hiperactivos. Yo también he estado hiperactivo por otros motivos, que me ahogo. Pero si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Aprovechad que tenemos a Lidia y que bueno, pues ya veis que lo cuenta todo muy fácil y muy práctico. Así que veo por aquí a algunos asistentes como Francisco López o Carlos Puertas de antiguos programas de búsqueda de empleo. Yo creo que sí, que estáis ahora en el momento de poder aprovechar el hacer preguntas. Hablo de ellos porque les conozco, o sea, no porque, pero que los demás que estáis en el chat, es el momento. Jai, te da las gracias y te da la enhorabuena. Mira, Yasmina pregunta, me gustaría saber cómo plantear un hueco en el tiempo del currículum cuando llevas tiempo sin trabajar motivado por un despido, cosa que es bastante habitual esto. Tiempo sin trabajar, motivado por un despido. A ver, aquí es que estamos viendo dos situaciones. El hecho que lleves tiempo sin trabajar, a ver, que sea motivado o no por un despido, la persona a la que le mandes el currículum o a la persona que te llama para entrevista, que es una interpretación que puede que esté haciendo ella. Sí que se puede defender que esté tiempo sin trabajar. El que esté motivado o no por un despido, yo lo apartaría. Eso es una interpretación y si no he entendido mal, no sé si es que hay un despido que le está imposibilitando encontrar nuevas oportunidades por unas malas referencias. No lo sé si va por ahí el tema. Que esté tiempo sin trabajar, eso se puede defender, porque bueno, hay situaciones personales en las que hay personas que se toman pues su tiempo para ello, o simplemente el mercado laboral en ese momento pues no había una oferta en la que pudiera encajar su perfil. Cuando hacemos entrevistas, si verdaderamente esa persona tiene las competencias, el que haya estado tiempo sin trabajar no tiene por qué ser un hándicap. Quiero decir, aquí tenemos que ser constructivos y centrarnos si esa persona tiene esas actitudes, esos conocimientos que estamos buscando. Yo he tenido experiencias de personas que hemos incorporado al equipo que habían estado trabajando, se habían parado para estar con sus hijos, porque personalmente habían decidido que iban a hacer un parón para ocuparse de sus hijos o porque habían cambiado de país de residencia. No importa, quiero decir, si esa persona en ese momento encaja con la oferta que tú estás buscando,
se retoma y si tiene esos conocimientos, esas competencias, puede retomar perfectamente su vida profesional. Lidia, perdona, comenta Yasmina que no es, que el motivo es que no estaba trabajando y que la han despedido, aunque durante el tiempo que no trabajaba estaba estudiando y buscando trabajo. Pero claro, cuando llega a la entrevista de trabajo le preguntan que si ha sido por un despido y cuáles son las causas de ese despido. Antes lo hemos comentado por encima, un despido no quiere decir que tengan que dar malas referencias sobre la persona. Un desenlace de una compañía no tiene por qué ser negativo. Quiero decir, hay compañías que deciden prescindir de personas por causas económicas o porque ha cambiado el perfil de la vacante que en ese momento necesita la empresa, los requisitos de la empresa y por lo tanto pues necesita otro perfil que esa persona en esos momentos no tiene. Hay multitud de causas. Entonces, el que una persona la hayamos despedido de una compañía no quiere decir que tengamos que dar malas referencias de ella. Por eso el desenlace que os decía es importante. Beatriz pregunta, en la narración de superación de un problema determinado, si es mala idea hablar de un trabajo anterior en el que ha tenido que lidiar con un jefe problemático. La narración de un jefe problemático. A ver, es que esto es interpretable, quiero decir, las evidencias durante el contar la historia se van viendo, quiero decir, tiene que ser una historia real, tiene que ser una historia que pueda ser, y eso se ve en las entrevistas cuando te están contando una situación real y honesta, la persona lo transmite. Entonces, luego también vas a la persona un poco desarrolla su historia y tú vas viendo con evidencias, con detalles y hasta qué punto eso es real o no. Karen pregunta que en qué momento se empiezan a pedir referencias, ya que le preocupa que en su trabajo actual sepan que está intentando dar el salto. A ver, normalmente las referencias no las pedimos en el trabajo que está en ese momento realizando. Las referencias se piden en las empresas anteriores. No pide referencias en la empresa donde está trabajando en ese momento. Eso está bien. Que si no puede ser un poco complicado, ¿no? Francisco López pregunta, cuando le preguntan a lo mejor si conoce Oracle, Red Hat, bueno, aplicaciones en este caso, no tienen por qué ser, y tú piensas que las puedes aprender fácilmente, entiendo que lo que pregunta es que si puede, entre comillas, mentir. Ya. A ver, mi consejo es con conocimientos técnicos igual que con los idiomas no mentir. Porque sí que es cierto que cuando se busca perfiles técnicos con un determinado conocimiento técnico, el que lo va a pasar fatal el primer día va a ser el mismo, o sea, vas a durar nada, porque... Perdón, que lo he interpretado yo mal. Pregunta... ¿Cómo responderías? O sea, si por ejemplo me preguntas, ¿has utilizado Oracle? Pues él dice que si con una respuesta de decir no la he usado es suficiente, aunque luego se pueda aprender. A ver, como te comentaba, el hecho, si no conoces la herramienta, es mejor decir la verdad. Porque cuando normalmente... pides un nivel técnico de una herramienta, a no ser, ya lo dices, nivel bajo, pues vale, pues entonces igual sí que le das a esa persona la oportunidad de ponerse un poco más al día. Pero normalmente cuando en el requisito hay un conocimiento técnico estás pidiendo una mínima cualificación, un mínimo manejo. Entonces, no suelen darse, es un requisito, hay requisitos que sí que son, bueno, los puedes pasar un poco por alto, pero hay otros, y esos normalmente son los técnicos, como el ejemplo que acaba de poner él, que necesitas que desde el primer día esa persona tenga ese conocimiento. Paula Garbí pregunta que si te puedes aconsejar al enfocar en una entrevista el que el candidato venga de otro sector diferente. Repite la pregunta, por favor, Gabriel. Sí, Paula Gabriel trabaja en comunicación, entonces, y trabajo en comunicación, en educación. Entonces quiero dar el salto a, pues, derecho, por ejemplo. Pues estoy preparado. Entonces, ¿cómo puedes enfocar esa entrevista?
Estamos hablando de un mismo puesto, pero en diferente sector. La pregunta tal cual es, me gustaría saber cómo aconsejas enfocar en una entrevista el que el candidato venga de otro sector diferente. Vale, a ver, es que dependiendo de... Lo importante es el puesto más que el sector. Que hay puestos, por ejemplo, un perfil como el que acabas de poner tú antes, el técnico, o sea, una persona de sistemas, pues que esté en un sector o que esté en otro, o por ejemplo, sobre todo los servicios transversales, el sector, los conocimientos nos sirven igual que vengan de un sector a otro. Otra cosa es que el conocimiento sea súper aplicado a un sector en concreto y que entonces sea difícil poder encajar en otro sector. Pero lo importante no es el sector desde mi punto de vista. Es que, bueno, conocía a Paula, pero hasta que no dijese ella su caso, pues no quería comentarlo. Entonces ella dice, ha trabajado siempre en hoteles, pero ahora busca trabajo en multinacionales. ¿Cómo podría enfocar eso? Ha trabajado en hoteles, pero ahora busca trabajo en multinacionales. Sí. A ver, no sé sobre qué puesto, pero quiero decir, es que hay multinacionales hay hoteles que forman parte de una multinacional. Yo creo que está hablando más de un puesto diferente, ¿no? Más que de un sector. A ver, sí, Paula, creo que porque me ha dicho jajaja, gracias Gabriel, porque he trabajado con ella el currículum. A ver, ella lo que ha hecho ha sido desempeñar un trabajo, está muy enfocada en el sector del turismo, entonces el paso a salir del turismo, claro, siempre la identifican con hoteles y con sector turístico. Entonces ella lo que quiere es un poco desligarse de eso. En primer lugar, pues por el tema de los tiempos, el tema de los turnos que se hacen en el trabajo y busca, lo que acaba de poner, busca una estabilidad. Entonces, en ese sentido, el pegar el salto de ese trabajo, de ese sector, que es el del turismo, por así decirlo, a otro, ¿cómo lo puede hacer? Aunque en el currículum ya lo tiene un poco más diferenciado, pero el poder pegar en la entrevista, el cómo enfocar ese discurso para poder transmitir que estás dispuesto a cambiar de sector. A ver, como decía, el cambio de sector no lo veáis como un freno. Al final, aquí es sacar valor por eso hablaba del autoanálisis, de las competencias y de los conocimientos que cada uno tiene. Es que posiblemente ella ha aplicado unos conocimientos y tiene una preparación en los puestos que ha desempeñado en turismo y en los hoteles que son transversales y que puede aplicarlos completamente a otro sector y a otra empresa. Entonces, es que ella se trabaje esos conocimientos y esos transversales que tiene y esas competencias para que en el momento de la entrevista las ponga en valor. Vale. Espero que sí que le haya servido y si no, así, sí que le ha servido porque dice genial, muchas gracias. José Garibay pregunta, después de pasar las competencias, pasas a la terna final, al gerente de la empresa, al gerente general de la empresa. Ahí te deciden el ganador final. ¿Qué evalúan a ese nivel? Habla de los finalistas, de que normalmente en los procesos de selección, los departamentos de recursos humanos o de personas, normalmente lo que pasamos son 2 finalistas dependiendo del puesto. Tú pasas finalistas que digamos que tienen todos los requisitos, es decir, que tienen esos conocimientos, esas competencias. Depende del puesto y de la empresa, pues el gerente o la dirección del departamento valorará pues algún detalle más afín o más en concreto de esa empresa. Quiero decir, pues tal vez en su departamento tenga un problema que necesite una persona que sepa gestionar el presupuesto y hasta ahora porque no lo ha manejado. Pues digamos que en esa última entrevista sí que será un poco más detallada de lo que serían conocimientos mucho más aplicables al puesto, porque igual sí que esa es mucho más técnica. Esa sí que es mucho más en detalle de si para ese caso particular, para ese departamento en particular y para ese momento de esa empresa y de ese departamento, esa persona encaja más que el otro finalista. Comenta José que es cargo ejecutivo gerencial. No sé si eso te dice algo. ¿Perdón? Que dice que es para un cargo ejecutivo gerencial. Ejecutivo gerencial.
que él va a optar a uno ejecutivo gerencial. Sí, sí, sí. Sí. A ver, ahí hemos visto algunas de las competencias que se valoran en general. Ahí, desde luego, supongo que tendrá un equipo a gestionar, por lo tanto, el tema de la gestión de equipos deberían de sondeárselo bien, eso que se lo prepare bien. El tema también, si es una empresa pues bueno, que trabaja con presupuestos, todo lo que sería el tema más ejecutivo, pero sobre todo cuando ya son temas de gestión y de ejecutivo, el tema de la dirección de personas y de la gestión de los equipos toma una gran relevancia. Vale. Y si os parece ya, pues se queda una última pregunta que es de Alba y pregunta que cuando, claro, llegas al final de la entrevista y te hace el entrevistador o la entrevistadora te hace las preguntas de ¿tienes alguna pregunta? Ella pregunta, ¿hay que hacer alguna más? ¿Ninguna? ¿Qué tipo de pregunta sería lo mejor? Sí. A ver, algunos entrevistadores al final sí que hablan de los pasos siguientes, pero si no, porque bueno, puede que se despisten y que no los informe, pregunta los siguientes pasos del proceso de selección y los tiempos. Porque, a ver, ahí estamos en un momento de incertidumbre los candidatos en el que es verdad que cuando me van a dar una respuesta, a mí algunos de hecho me preguntan, ¿pero me vais a dar alguna respuesta? Pues me dicen, porque hay algunas empresas que no avisan, ¿no? Sí, hay que decir, lo normal es avisar a todo el mundo. Entonces, los tiempos, cuándo me vais a llamar, cómo sigue el proceso de selección, ¿hay alguna entrevista más? Bien, sobre todo para minorizar esa incertidumbre que se queda en el candidato. Y entiendo que también mostrar un poco de interés, ¿no? De que no sea un poco el pasaba por aquí y venía a hacer la entrevista, ¿no? A ver, hay una pregunta más, que es que esta me la envían por privado y dice Víctor que tiene 2 áreas de conocimiento, una es traducción y la otra periodismo. Ahora se dedica a la traducción porque le ha sido más fácil encontrar trabajo en ese sector, pero quiere reenfocarse hacia el sector del periodismo. ¿Cómo puede argumentar una entrevista que actualmente está trabajando en traducción? O sea, está en traducción y quiere pasar a periodismo. A periodismo y sí que tiene una formación en periodismo y además, a ver, es cierto que si no tiene experiencia hasta este momento en periodismo, habrá otras personas que sí que la tengan y supongo que esto siempre va a ayudar a los que sí que la tienen. Pero volvemos a lo mismo. O sea, él tiene que saber sacar partido de esas competencias y de esas actitudes y de esos conocimientos que haya adquirido. Porque seguramente como traductor, y además si él ha decidido que quiere orientar su carrera a periodismo, será porque habrá tenido alguna experiencia similar a la del periodismo o alguna tarea que podrá sacarle valor para ponerla en la experiencia, en la entrevista. Lo que quiero decir es que si la venta no puede ser, yo es que hasta ahora no he tenido experiencia como periodista en una empresa, posiblemente no, pero posiblemente se haya formado, haya hecho alguna, no lo sé si algún posgrado, si habrá hecho alguna formación complementaria, si habrá hecho alguna tarea que dentro de traducción que se haya acercado al periodismo. Eso es lo que tiene que sacar y poner en valor. Genial. Y ahora ya sí, la última. Cuando te preguntan sobre las expectativas económicas, que yo creo que ahí es cuando todos empezamos a sudar y no sabes cómo ni dónde mirar, ¿qué puedes responder? Sí. A ver, esto es lo que comentábamos cuando hemos visto los pasos del proceso de selección. Ahí efectivamente cada uno tiene su situación personal. Hay muchas personas que están en una situación en la que, bueno, no les importa hacer una bajada importante de su retribución, por lo que sea, por su situación personal o porque quieran crecer profesionalmente. Hay una respuesta que, si es honesta, como os digo, vale la pena darla, y es que lo que vas buscando es un proyecto. Es decir, dejar claro
que no quieres, que estás muy motivado por la empresa, que estás muy motivado por el proyecto, que te has informado, porque antes, lo normal es que antes de ir a una entrevista sondeemos a qué empresa vamos y cuál es el puesto, y que verdaderamente estás convencido por ese proyecto y que por lo tanto no quieres que un tema retributivo que sea un obstáculo. Por lo tanto, a mí me ha sucedido que a veces no le he sacado a la gente la banda salarial en la que está porque no me la han querido decir. Pero no, es que de verdad, Lidia, que yo quiero un proyecto, quiero una empresa sólida, no me importa. Y efectivamente, es así cuando les he dicho la expectativa que tenía la empresa, porque como os he dicho, todas las empresas lanzan la oferta, detrás hay lo que van a pagar por ello. La mayoría de gente contentísima con la banda que hemos dado, porque efectivamente lo que iban buscando es un proyecto. Entonces, que nos frene y en ese sentido ser honestos y abiertos. Si lo que vais buscando es un proyecto, dejarlo claro. No quiero que me excluyas de este proceso de selección y de este proyecto por una banda salarial, porque en estos momentos de mi vida lo que voy buscando es otra cosa. Genial. Pues eso, apuntároslo todos, nos lo apuntamos todos para cuando hagamos la siguiente entrevista de trabajo, porque yo creo que es una frase poderosa. Lidia, desde CEO Alumni, desde Carreras Profesionales Cardenal Herrera, desde el CEU, te damos las gracias por tu compromiso, por tu ayuda y por estar ahí compartiendo tu conocimiento y tu talento. A los demás, pues nada, daros las gracias por haber asistido y os esperamos en el próximo CEO Alumni. Ya sabéis, www.ceoalumni.com y os apuntáis. Si no recuerdo mal, es el viernes que viene, tenemos otra cita, en este caso con Ami Bondía. Así que, bueno, pues otro plato fuerte que tenemos. Hoy hemos tenido a Lidia y los viernes empezamos el fin de semana con platos potentes y fuertes. Así que nada, os esperamos en el próximo CEO Alumni Online. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.